Miércoles 2 de marzo de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva edición de JN Noticias. Estos son nuestros titulares. Con incorporación del abogado Willy Ramírez Chávarri, Pleno del JNE completó quórum para impartir justicia electoral. Primer Encuentro Nacional de Comunicadores y Periodistas del JNE realizará 3 mesas de diálogo sobre pandemia y fake news. OMPE mantendrá prohibición de celulares y dispositivos de foto y video en cabinas de votación para próximos comicios. Y con la incorporación del quinto miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Willy Ramírez Chávarri, se completa el quórum del Supremo Colegiado Electoral encargado de impartir justicia electoral en el país. Doctor Willy Ramírez Chávarri, su experiencia profesional va a ser muy útil. Tenga usted la certeza de que aquí los miembros de este pleno obran con decencia y con transparencia. Puede la gente de mala voluntad decir lo que le parezca. Nosotros estamos tranquilos con nuestra conciencia. Y lo que hacemos, lo ejecutamos en la convicción de que estamos obrando bien. De esta forma, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, incorporó al doctor Willy Ramírez como quinto miembro del Pleno, completando el quórum del Supremo Colegiado Electoral, la misma que impartirá justicia en el contexto de las elecciones regionales y municipales. Bienvenido, por tanto, nuevamente, doctor Ramírez Chávarri, porque su aporte ayudará a consolidar mejor el Jurado Nacional de Elecciones. Este es un grupo humano en el que hay discrepancias respetuosas, ¿no? Y coincidencias felizmente. Este es un grupo humano de personas independientes en su criterio, a las que no las dirige el presidente ni nadie. Quien habla no obedece al Pleno del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Los otros integrantes no obedecen a las asambleas de sus respectivos o a los cuerpos directivos de sus respectivas instituciones. Emiten sus decisiones con independencia de criterio, de acuerdo a la Constitución, las convenciones y la ley. De la misma forma, el representante del Colegio de Abogados de Lima, Ramírez Chávarri, se comprometió en realizar una labor de la mano de los integrantes del Pleno en favor de la democracia. Yo vengo en representación, como decía nuestro presidente, del Colegio de Abogados de Lima, pero no vengo a cumplir consignas ni nada por el estilo del Colegio de Abogados de Lima. Y la ausencia o la falta de nuestro representante en lo absoluto es culpa de nuestro jurado. A la estricta observancia de la Constitución, de los principios, de las leyes, de las reglas y de las normas, porque para eso estamos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. En otro momento, el titular del JNE recalcó que la dirimencia no es lo ideal, pero en situaciones de empate se debe continuar con el curso de la justicia electoral. La dirimencia permite más bien resolver ese conflicto. No es lo ideal, pero es la salida a ese problema. Y por otro lado, les contamos que el primer Encuentro Nacional de Comunicadores y Periodistas, Información para la Democracia, que organiza el Jurado Nacional de Elecciones, contará con 3 mesas de diálogo donde se verán temas como la pandemia y las fake news, y también cómo protegernos de las noticias falsas y estrategias para afrontar la desinformación. Saludos, quien les habla es Braulio Caldas, productor general de TV Cosmos, canal de televisión de la ciudad de Trujillo. En esta oportunidad, quiero agradecer al Jurado Nacional de Elecciones por la gran iniciativa de realizar este primer encuentro nacional de periodistas y comunicadores, denominado Información por la Democracia. A su vez, manifestar mi gran entusiasmo
porque en este encuentro podemos conocer estrategias para hacer frente a la desinformación que constantemente somos afectados. Esto con las noticias falsas que a diario invaden las redes sociales y también los distintos medios de comunicación. Muchas gracias. Serán 3 mesas de diálogo las que estarán en el primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas, Información para la Democracia, que organiza el JNE. En la primera mesa conoceremos acerca de la pandemia de las fake news, variante de desinformación, su impacto en la democracia y el rol protagónico de los medios. Desde la heroica ciudad de Tacna, Astros Televisión saluda y felicita al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y a todos los funcionarios y profesionales que han hecho posible la realización del primer encuentro de comunicadores y periodistas a nivel nacional. La tarea es complementar el talento de la comunicación veraz, imparcial y con ética, para lograr el objetivo de transmitir todo un trabajo responsable, ejercido con pasión, llevando la verdad al público. Jurado Nacional de Elecciones, gracias por permitirnos crecer en nuestra profesión. En la segunda mesa veremos cómo protegernos de las fake news, estrategias nacionales e internacionales de verificación de hechos en procesos electorales. Y finalmente, en la tercera mesa, sepa las estrategias y herramientas para afrontar la desinformación en el proceso de elecciones regionales y municipales 2022. ¿Qué tal, amigas y amigos de JNTV? Desde Piura les saluda Denis Asmat desde Comunicatel TV para agradecerles esta gran oportunidad que se nos brinda de poder seguir capacitándonos, sobre todo en el tema de la red digital. Además, también vamos a poner todo nuestro esfuerzo para seguir aprendiendo. Muchas gracias por esta oportunidad, amigos de JNTV. Dicho evento se desarrollará este 3 y 4 de marzo de manera presencial en las instalaciones del auditorio de la sede de Girón Nazca 598 Jesús María, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Asimismo, será virtual a través de la plataforma Zoom de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Para inscribirse solo deberá ingresar a encuentrocomunicadores@jne.gov.pe. Y movimientos regionales en Ayacucho fueron capacitados por la OMPE para llevar a cabo sus elecciones internas el próximo 15 y 22 de mayo. Veamos la siguiente nota. La OMPE, a través de su Oficina Regional de Coordinación en Ayacucho, capacitó a los comités electorales de 4 movimientos regionales que llevarán a cabo elecciones internas el 15 y 22 de mayo próximo. Este proceso se llevará a cabo con miras a que estos movimientos regionales participen en las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. El gestor de la ORC Ayacucho, Mirko Guayanay, explicó los criterios para la determinación de las sedes de sufragio y el mínimo de electores para crear una mesa de sufragio. Indicó que los movimientos que cuenten con 25 afiliados o más se les asignará una mesa de sufragio en el distrito capital de la provincia. De lo contrario, los afiliados electores serán reubicados en la provincia más cercana. Se informó que los movimientos Tecnología de Punta para Ayacucho y Agua optaron por la modalidad de elección directa, que se efectuará el 15 de mayo, en la que afiliados y afiliadas elegirán directamente a los candidatos. Los movimientos Gana Ayacucho y Alianza para Nuestro Desarrollo optaron por la modalidad indirecta, a través de delegados, quienes serán elegidos el 15 de mayo mediante el voto de afiliados y afiliadas. Estos delegados votarán una semana después, el 22 de mayo, para definir a los candidatos de la organización política. Y ante la prohibición de publicidad estatal en periodo electoral, entidades deben solicitar autorización para publicar información de impostergable necesidad o utilidad pública. La directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales de JNE, Jessica Clavijó, explicó en JNE TV la forma como se debe solicitar una autorización para publicar información de impostergable necesidad o utilidad pública que no puede esperar a que termine el proceso electoral. Hay un reporte posterior que se da en el siguiente contexto. Si una entidad, teniendo en cuenta que hay información de impostergable necesidad y utilidad pública, es decir, que no puedo esperar a que concluya el proceso electoral para poder difundirla. Por ejemplo, estamos frente al inicio del año escolar y hay información importante y relevante que se debe difundir, temas referidos a salud. Estamos luchando aún contra esta pandemia, hay información que se debe difundir, no puedo esperar
a que culmine el proceso electoral. Yo como Estado debo brindar esa información. Si voy a difundirla en cualquier medio que no sea radio y televisión, es decir, prensa escrita, revistas, periódicos, incluso en las redes sociales de la entidad, toda esa información que se va a difundir y que no sea radio y televisión el canal por el cual se difunde, esta información, esta publicidad estatal debe ser reportada a los jurados electorales especiales dentro de los 7 días posteriores al inicio de la difusión de esta publicidad estatal. Nosotros contaremos con jurados electorales a nivel nacional. A partir de la quincena de mayo ya estarán instalados todos a nivel nacional. Actualmente solo contamos con el jurado de Lima Centro, que es el que recibe estos reportes posteriores. Clavijo explicó cómo se debe llenar este anexo de reporte posterior. Precisamente en la resolución 922, en la parte final, aquellos que estén interesados en revisarla van a encontrar los dos formatos, tanto el de reporte posterior como el de autorización previa, que si quieres más adelante conversamos. Este formato de reporte posterior es prácticamente una cara en la cual se detalla el nombre de la entidad, el domicilio de la entidad, la casilla electrónica, es muy importante que se genere la casilla electrónica para las notificaciones, el detalle del medio empleado para la difusión, afiches, revistas, carteles, etcétera, ¿no? El periodo en el cual va a ser difundida y algunos datos que piden también el formato, como la empresa que ha elaborado esta publicidad, la cantidad de publicidad que se va a emitir y algo central, el fundamento de impostergable necesidad de utilidad pública, que es justamente aquella que va a brindar la entidad. Y en el contexto de las elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones recuerda cuáles son los requisitos que deben cumplir las entidades nacionales e internacionales para acreditarse. La directora de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del JNE, María Antonieta Delgado, indicó cuáles son los requisitos que las entidades nacionales e internacionales deben cumplir para poder acreditarse correctamente. De acuerdo al reglamento de observación electoral, las organizaciones electorales internacionales interesadas en participar en la observación electoral de un proceso electoral en el Perú, además de presentar su solicitud oportunamente en el plazo que acabamos de mencionar, esta solicitud debe contener la debida identificación y datos de contacto de quien presenta la solicitud. También debe quedar identificado el nombre de la organización a la cual representa, el nombre del representante, su domicilio, su correo electrónico y además se deberá adjuntar documentos básicos. Por ejemplo, el documento que acredite la constitución de la organización, que acredite el plan de observación electoral que realizaría la organización, también su plan de financiamiento. Tienen también que hacer referencia a la última elección, al último proceso electoral en el cual participaron en el Perú, copia de los documentos de identidad de sus presidentes, directores o representantes legales, y también algo muy importante, y sobre todo en el contexto de la pandemia, una declaración jurada en el cual los observadores que representarían a esta organización deben cumplir, se comprometen a cumplir los protocolos sanitarios que estén vigentes en el país en el momento de la observación. Delgado dijo además que dicho trámite lo pueden hacer hasta 15 días calendario antes de la primera vuelta o primera elección. Vencido este plazo, no se aceptarán solicitudes de acreditación. Para los próximos comicios regionales y municipales, la OMPE mantendrá la disposición de prohibición de celulares y dispositivos de foto y video, ello para garantizar el orden del proceso electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales mantendrá para los próximos comicios la prohibición del uso de celulares y cámaras fotográficas y de video en las cámaras secretas de votación. Esta disposición forma parte de una serie de instrucciones para mantener el orden y la protección de la libertad personal durante los procesos electorales, referéndum y otras consultas populares. Las mismas que serán de cumplimiento obligatorio y fiscalizadas por el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
Nacional del Perú y se deberá mantener una permanente coordinación con la Secretaría General, las oficinas descentralizadas de procesos electorales, las oficinas regionales de coordinación y los puntos focales de la OMPE. Asimismo, la OMPE señala que los coordinadores electorales de la entidad electoral solicitarán a los miembros de mesa indicar a electores y personeros que está prohibido el uso de dichos dispositivos digitales dentro de la Cámara Secreta. La publicación también informa las medidas de seguridad que se tomarán en el marco del proceso electoral en zonas de emergencia y el resguardo durante el despliegue y repliegue electoral. Por su parte, la OMPE desarrolló el segundo taller Participación Política de las Mujeres más allá del 50-50 para promover la cultura de paridad y alternancia en los partidos de la macrorregión del sur. Veamos. La OMPE y el programa de la Unión Europea Eurosocial brindaron el segundo taller sobre la aplicación de la paridad y alternancia en las elecciones internas de cada partido de la región sur del país. Durante el evento virtual, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, enfatizó que a partir de estos talleres, la mujer peruana tiene que ser reivindicada en las listas de candidatos de las elecciones subnacionales. Debemos decir que en la macrorregión sur solo tenemos en la historia subnacional reciente 2 gobernadoras, en Moquegua y en Arequipa, en la historia de los gobernadores regionales. Por eso venimos a trabajar desde ahora, desde febrero, con ustedes, de la mano de los movimientos regionales, de los partidos políticos, de las organizaciones políticas en general, para que ustedes puedan contar con toda la información y fortalecer las competencias de las mujeres para que puedan participar de manera activa. El taller incidió en la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia para generar una cultura de democracia paritaria en los partidos políticos y movimientos regionales de cara a las elecciones internas y las elecciones regionales y municipales. Que la paridad o la representación paritaria no solo es un número, no es solo el hecho de que podamos llegar más mujeres, sino que sobre todo debemos discutir y debemos seguir profundizando para que podamos tener condiciones de igualdad. La OMPE recogió 12 testimonios de las barreras que enfrentan las mujeres cuando intervienen en política. En mi partido se aplicó la paridad y alternancia por obligación y no por convicción. Para la conformación de las listas, en una reunión los compañeros propusieron las candidaturas, pero como era de esperarse, la mayoría de las propuestas eran varones. Solo contaron conmigo para completar la lista. En mi caso, le dije al presidente del partido que las mujeres teníamos que tener los primeros números en las listas. Su respuesta fue que él, como presidente, tenía que ir adelante, si no sería vergonzoso. El taller Participación Política de las Mujeres más allá del 50-50 evidenció con cifras a los integrantes de los partidos los desafíos que las mujeres enfrentan ante la subrepresentación, el acoso político y la desigualdad económica para llevar a cabo sus campañas. Que es fundamental que podamos redistribuir el poder en el ámbito político, que necesitamos promover e impulsar ahora más que nunca la representación política de las mujeres en los espacios de poder, y necesitamos iniciar por las organizaciones políticas. De esta manera, el ente electoral capacita a las organizaciones políticas para el adecuado cumplimiento de la normativa electoral y para asegurar la participación democrática de todas las peruanas. La OMPE, a través de su podcast, precisa las 5 ideas erróneas más comunes sobre las elecciones internas. Veamos. Las organizaciones políticas ya están conformando sus órganos electorales centrales y dejando todo listo para que las elecciones internas se lleven a cabo con total normalidad. Sin embargo, aún existen algunas dudas acerca de la organización de estos comicios. Por ello, la OMPE en su nuevo episodio de podcast nos enseña las 5 ideas erróneas sobre las elecciones 2022. Se aplica la paridad y alternancia para quienes postulan a una alcaldía. No, se aplicará la paridad y alternancia en todas las instancias de la elección, excepto para las alcaldías provinciales y distritales. Se permite candidatas y candidatos designados por las organizaciones políticas. No, no está permitida la designación de candidatas y candidatos. Los miembros de mesa son elegidos por la OMPE. No, los miembros de mesa son elegidos por cada órgano electoral descentralizado de las organizaciones políticas.
se puede aplicar la paridad y alternancia en listas impares. En listas impares, solo se podrá aplicar la alternancia. Se deben presentar listas para todas las circunscripciones donde se encuentre registrada la organización política. Solo se presentarán listas en los lugares determinados por cada organización política. Cabe resaltar que la pandemia mundial cambió el modo de consumir contenidos de los ciudadanos y la OMPE no ha sido ajeno a este fenómeno. Por ello continúa mostrando audios con valiosa información, en donde no solo encontrará OMPE Podcast en SoundCloud, sino también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas donde escuche sus podcasts favoritos. Amigos, el Jurado Nacional de Elecciones realizará el primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas. Información para la democracia. Para más detalles, nos encontramos hoy con el doctor José Pérez Duarte, él es director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en JN Noticias. Doctor, coméntenos cómo surge la iniciativa de realizar este primer encuentro nacional de comunicadores. Sí, mira, creo que es importante destacar que este evento surge como una continuidad de la convención internacional que se llamó Balance y Reformas a la Legislación Electoral post elecciones del 2021, que si recordamos, organizamos en el mes de noviembre del año 2021, ¿no? Justo el año que pasado. Una de las mesas fue justamente la de medios de comunicación y campañas electorales. Y en esta mesa se trabajó con muchos representantes de medios de comunicación, periodistas, etcétera, y llegamos a ciertos consensos, ¿no? Uno de ellos está contenido en el acta respectiva de las conclusiones de esta convención internacional, que se destacó un poco la propuesta de iniciar un diálogo inclusivo entre medios de comunicación, la sociedad civil, las instituciones, con la finalidad de establecer medidas respecto a la información que se difunde en campañas electorales, pero con estricto cumplimiento de la ley, ¿no? Es decir, un espacio de debate en donde los representantes de cada uno de los sectores, en especial de los medios de comunicación, puedan orientar mucho mejor su función, ¿no? Y es en continuidad a esta convención internacional que nos pareció una muy buena idea hacer este nuevo evento y hacerlo ahora con bastante antelación a la realización de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, ¿no? Bien, doctor, si hablamos un poco del panorama actual en el contexto político, ya con miras a las elecciones regionales y municipales, ¿cómo nos encontramos respecto al manejo de información en estos asuntos políticos? Bueno, nosotros intuimos y sospechamos, estamos convencidos que a medida que se acerque la fecha de elecciones regionales y municipales, pues sin duda alguna se irán incrementando las noticias falsas, la desinformación y más que todo ahora a nivel ya más local, más distrital, ¿no? Entonces ya desde ahora estamos generando este tipo de iniciativas para intentar contrarrestar un poco esto que sospechamos nosotros se va a venir con mucha fuerza, ¿no? Claro que sí. Doctor, ¿cuáles son los objetivos al desarrollar este primer encuentro? Sí, a ver, un objetivo más general que vendría a ser el de crear un espacio de análisis, de diálogo, de debate, donde se aborde la importancia que tienen los medios de comunicación, las plataformas informativas, en el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información, la libertad de expresión y fundamentalmente fortalecer las estrategias para hacer frente a la desinformación y las fake news, ¿no? Particularmente en el marco de estas elecciones regionales y municipales del 2022 que se nos vienen. Otros objetivos específicos podrían ser el de poner en el papel, ponderar el rol de los medios de comunicación
frente a la desinformación en las elecciones, obtener nuevas estrategias y algunas herramientas de verificación de hechos para garantizar los derechos a la libertad de expresión, al acceso a fuentes alternativas de información, ¿no? Y anticipar, como yo te comentaba hace un momento, ¿no? Anticipar el muy posible incremento de la desinformación con miras a las elecciones regionales y municipales de octubre de este año, ¿no? Doctor, ¿quiénes participarán y de qué tratarán específicamente cada una de las mesas de trabajo? Y a mí me gustaría indicar que este es un evento que lo organiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad en apoyo con la colaboración, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, y es un evento abierto, digamos, dirigido fundamentalmente a quienes trabajan en el ámbito de los medios de comunicación, el periodismo, y te puedo indicar aquí, pues, los directivos del Colegio de Periodistas, directivos de la Asociación Nacional de Periodistas, los directivos del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, directivos de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, plataformas informativas, directores de medios de comunicación regionales. Eso yo quisiera destacar, que ya tenemos varias confirmaciones de muchos profesionales que trabajan en medios en regiones, ¿no? Así que eso también creo que va a enriquecer muchísimo el evento de jueves y de viernes. Específicamente, doctor, en el tema de las mesas de trabajo, ¿cuáles son los nombres y quiénes tendrán el uso de la palabra? Sí, vamos el día jueves, el evento de inauguración, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas, la representante residente del PNUD, Bettina Wall. Ese día también vamos a tener la primera mesa que se va a denominar la pandemia de las fake news, variantes de la desinformación, su impacto en la democracia y el rol protagónico de los medios. Aquí nos va a acompañar un representante del Consejo de la Prensa Peruana y va a ser un poco la moderadora en las conclusiones, una funcionaria del PNUD. Luego el viernes vamos a ir con dos mesas, una mirada comparada, que bajo el rol que hemos elegido como nombre de esta mesa será el de cómo protegernos de las fake news, experiencias nacionales e internacionales de verificación de hechos en procesos electorales, ¿no? Aquí vamos a contar con representantes de Colombia, de México, de Perú y de la red Amayuya, que es una plataforma del PNUD que nos va a compartir un poco la experiencia que tienen ellos en el Perú, en Brasil, en Argentina. Va a ser una mirada comparada muy, muy interesante, ¿no? Y vamos a cerrar el evento con una tercera mesa que se llamará Estrategias y Herramientas para afrontar la desinformación en el proceso de elecciones regionales y municipales 2022, que además es un diálogo entre todos los participantes para conjuntamente cada quien pueda ofrecer ideas, herramientas, conceptos, mecanismos para intentar hacer frente a esto que sin duda va a ser la desinformación con miras a la campaña regional y municipal. Bien, doctor, para finalizar con la entrevista, por favor, es necesario recordar cuán importante es el rol de los medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales y también en la democracia de un país. Bueno, uno de los pilares de cualquier país democrático es la libertad de expresión, ¿no? El libre funcionamiento de medios de comunicación, de fuentes alternativas, de información, el acceso irrestricto de la ciudadanía a cualquier información. Ahora bien, lo que intentamos nosotros es encauzar esa libertad de expresión, de información,
con la búsqueda de la verdad, que las informaciones que se compartan a la ciudadanía se condigan con lo que realmente ocurre, ¿no? Y nosotros queremos que con eventos como este contribuimos a lograr el objetivo de entre todos, llegar mejor a la ciudadanía con información más real, más comprobada, más cierta, y que las personas tengan esa tranquilidad de que la información que les llega pues ha sido previamente contrastada y verificada, ¿no? Así es, doctor. Qué interesante esta actividad. Estaremos muy atentos de este primer Encuentro Nacional de Comunicadores y Periodistas, Información para la Democracia. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Nosotros hacemos una pausa. Seguimos con la información en JN Noticias. Concitec presentará hoy, 2 de marzo, por sus redes sociales una metodología para conocer el nivel de avance tecnológico de proyectos de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Concitec presentará una metodología para conocer los niveles de madurez tecnológica en actividades de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Las disposiciones para orientar la adopción y difusión de la metodología de nivel de madurez tecnológica TRL se dará a conocer este miércoles 2 de marzo. Esta herramienta consta de 9 niveles específicos para identificar si su tecnología se encuentra en una fase de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación, y de esa manera promover una articulación más efectiva entre la academia y la industria. El método se encuentra alojado en la plataforma Vincúlate, donde los académicos pueden encontrar diversas herramientas útiles que les ayudará a madurar sus tecnologías, empaquetarlas y en general a tener claridad respecto al proceso a seguir en su camino hacia el mercado. El evento de lanzamiento virtual contará con las ponencias de especialistas del Programa Tecnológico de la Corporación de Fomento de la Producción del Gobierno de Chile, así como del INICTEL UNI. Este miércoles 2 de marzo, conéctate desde las 5 de la tarde por las redes del Concitec. La Salud nos presenta enseguida las informaciones y actividades más importantes de su sector en su microinformativo nacional. Esta semana en Salud. El Seguro Social de Salud invertirá más de 38 millones de soles en obras de ampliación de infraestructura hospitalaria y compra de equipamiento para fortalecer los servicios médicos en diversos hospitales y centros de salud en Arequipa. Así lo anunció el presidente ejecutivo de Salud, Gino Dávila, durante su visita de trabajo a la Ciudad Blanca. Continuando con la estrategia de proteger a más peruanos contra la COVID-19, una brigada de salud llegó a la base de la Marina de Guerra del Perú, ubicada en la isla San Lorenzo, para vacunar al personal militar que labora en el lugar. Salud ha salvado más de 8.500 vidas como institución líder en trasplante de órganos y tejidos del país. En lo que va de la pandemia por COVID-19, se han realizado más de 400 intervenciones y este año se espera superar la cifra del 2021 en un 30%. Con la finalidad de fortalecer la prevención de enfermedades crónicas, el Policlínico Pablo Bermúdez de la Red Prestacional Rebagliati ha implementado una nueva sala de endoscopía en beneficio de 160.000 asegurados para un diagnóstico oportuno de enfermedades digestivas crónicas, problemas esofágicos, entre otros. A fin de continuar con el proceso de vacunación en todos los centros penitenciarios de la capital, Salud trasladó una brigada al penal Ancón 2, en donde se inmunizó a más de 1.050 internos contra la COVID-19. Tras 8 horas de compleja cirugía al corazón, el equipo multidisciplinario del Servicio Cardiovascular del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen le salvó la vida a José Luis Moreno Valencia, de 21 años, quien sufría del síndrome de Marfan, enfermedad que se da en 1 de cada 10.000 nacimientos. Y luego de 2 años de clases virtuales por la pandemia por COVID-19, los alumnos volverán a las clases presenciales y por ello el Seguro Social de Salud, Salud, habilitó 2 opciones dentro de la línea 107 a fin de ayudar a los padres de familia a lograr un retorno saludable de sus hijos a los colegios. Y recuerda que en Salud continuamos trabajando para brindarte la atención que mereces. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Veamos ahora las noticias oficiales más relevantes del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina.
Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Pedro Castillo reafirmó que no retrocederá en la responsabilidad que le ha dado el país e instó al pueblo a defender la democracia. Fue al referirse al rumor que circuló durante los últimos días sobre una supuesta renuncia al cargo. El mandatario remarcó que su gobierno se ha propuesto enfrentar la corrupción, que le quita al país cerca de 22.000 millones de soles cada año. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estableció el trabajo presencial diario de los jueces, el personal jurisdiccional y administrativo desde el 3 de marzo hasta el 31 del mismo mes. Los magistrados realizarán trabajo presencial, considerando que tienen despacho privado con las medidas de bioseguridad. En tanto, las labores del personal jurisdiccional y administrativo serán de 5 horas como mínimo, que se completarán con 3 horas de trabajo remoto. El Ministerio de Salud informó que solo el 5% de víctimas de violencia sexual acude a un servicio de salud. Según el registro de información de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, en el año 2019, atendió con el kit de emergencia sexual a 564 víctimas, en el 2020 a 1.325 y en el 2021 a 2.519. De esta última cifra, el 65% corresponde a niñas, niños y adolescentes. Los casos de niños hospitalizados por COVID-19 en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja disminuyeron significativamente. Al inicio de la tercera ola, habían 40 menores hospitalizados. Actualmente hay solo 2. Tampoco se registra ningún paciente internado en la unidad de cuidados intensivos. Este resultado se atribuye al avance de la vacunación en la población pediátrica. Una delegación de negociadores rusos está lista para reanudar este miércoles las negociaciones con representantes de Ucrania en el 7º día del inicio de la invasión lanzada por Vladimir Putin. Ambas partes llegaron a reunirse el lunes en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, pero sin llegar a ningún acuerdo. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Una entrevista, vamos a hablar sobre la norma de fortalecimiento de la función fiscalizadora de regidores y consejeros regionales. Hoy nos encontramos con el doctor José Tello Alfaro. Él es director del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Paloma. Un saludo por tu intermedio a toda la audiencia de JNTV. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Por favor, es necesario que se recuerden cuáles son las funciones que tienen los regidores y consejeros regionales. Los regidores, entre otras funciones que tienen, dicho sea de paso, y están reguladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, tienen funciones, impedimentos, también dicho sea de paso, hay que precisarlo, ¿no? Funciones como consejo e impedimentos específicamente señalados en el artículo 11, por ejemplo, de lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero pasando a lo que son las funciones, podemos resumirlas en funciones legislativas, funciones de representación y funciones de fiscalización. Básicamente emulan a lo que viene a ser el Congreso de la República. Y acá es muy importante tener en cuenta algo. Entre las funciones fiscalizadoras, justamente, hace falta un mayor fortalecimiento. Recientemente, y es materia de la entrevista del día de hoy, se ha aprobado una norma, ¿no?, que está obviamente para su promulgación ya por parte del presidente de la República, y que entra en vigencia al día siguiente de la misma, ¿no?, que se realiza en el Diario Oficial del Peruano. Esta norma, esta ley, que va a ser promulgada, si es que no hubiese ninguna observación, es una norma que fortalece el sistema de control dentro del Consejo Municipal, dentro del Consejo Regional, y empodera, en cierta manera, a los regidores provinciales o distritales y a los consejeros regionales en lo que se refiere, pues, a su labor de fiscalización de las cabezas ejecutivas de cada una de estas instancias de gobierno nacional, sea el gobernador regional o sea el alcalde provincial o distrital. Es importantísimo de tener en cuenta de que, por ejemplo, la norma establece que ahora, con un 25%, ¿no?, del total de consejeros, se puede justamente conformar una comisión y emitir un informe, el cual tiene que ser enviado, ¿no?, eventualmente hacia la Contraloría, Ministerio Público, donde resulte la autoridad competente en base a los indicios que se pueden encontrar de irregularidades. Hay que señalar además que al alcalde o al gobernador en un plazo de 10 días se le obliga a que entregue la información que requieren los regidores, porque un problema real que ocurre hoy día es que los regidores muchas veces piden información y simplemente no se las proporcionan. Nosotros desde el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal del INICA
medimos permanentemente el temperamento dentro de los municipios y advertimos pues, que acá es un problema serio que incluso nos lleva hacia el plano electoral, porque el sistema electoral subnacional es un sistema que permite, ¿no? Un fortalecimiento de la gobernabilidad para el alcalde, mejor dicho, por el mecanismo de la mitad más uno del total de regidores a favor de la lista ganadora del alcalde que ganó la elección, o si no, en la aplicación de la cifra repartidora, nosotros tenemos pues que existe una dinámica de fortalecimiento de la gobernabilidad. El alcalde es prácticamente una autoridad empoderada frente a una oposición a la mínima expresión. Y esto lo podemos llevar a números. La gran mayoría, por ejemplo, de distritos hoy en día tienen 5 regidores. Si la mitad más uno es del alcalde, o sea, forman parte de la lista oficialista en la que ganó la elección, hablamos que 2.5, que son 3 porque no hay decimales, nos llevan con 1 más a 4. ¿Qué hace 4, o bueno, mejor dicho, qué hace solo un regidor de oposición contra 4 oficialistas? El problema es más que claro y está evidenciado. Así es, doctor. Para entender un poco la importancia de este tipo de leyes en nuestro país, es necesario recordar cuál es el panorama actual que se tiene en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales. ¿Por qué es necesario reforzar este tipo de medidas como la función fiscalizadora? Porque tenemos a miles de autoridades que están involucradas en casos de corrupción. Si vamos nosotros a autoridades electas, hablamos de un número importante. Hablamos de más de 1.600 alcaldes y exalcaldes distritales involucrados en casos de corrupción. Más de 57 gobernadores y exgobernadores involucrados en casos de corrupción. Y más de 300 alcaldes provinciales o alcaldes provinciales involucrados en este tipo de investigaciones, juicios, procesos ya en trámite ante Poder Judicial, o sea, que han pasado la etapa del Ministerio Público. Entonces, este es un problema serio. Otro detalle que también hay que tener en cuenta es que más allá de la corrupción, existe un cuestionamiento hacia el rol de los gobiernos locales en la ejecución del gasto. ¿Son eficientes o no en la ejecución del gasto? Y esto es algo complicadísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente pues la gente lo que quiere es la solución de sus problemas básicos, por lo menos lo vemos desde el lado municipal. El vecino sale a la calle, quiere un buen ornato, quiere seguridad, y esas cosas tienen que ser atendidas de manera prioritaria. Por ende, el no ejecutar o ejecutar mal en cosas que no vienen a solucionar los temas vecinales puede generar problemas, y obviamente acá es donde los regidores tienen que entrar, porque ellos representan, y es una de las funciones que he mencionado que tienen los regidores, de representar en este caso a los vecinos. Son representativos de los vecinos. Y eso es algo muy importante tener en cuenta. Doctor, algo que también se señala es establecer audiencias públicas municipales, efectos de rendir cuentas en los aspectos presupuestales y logros de la gestión. ¿Cómo observa que se añada este tipo de espacios? Estos espacios son más que saludables. Se dan 2 veces al año de acuerdo a la norma, en el mes de mayo y de septiembre, y son importantes porque permiten acercar a la ciudadanía hacia su autoridad. Recordemos que el alcalde, por ejemplo, es el primer vecino y es una persona que tiene que estar permanentemente interactuando con sus vecinos. Es un vecino más, pero con cargo, con autoridad. Y definitivamente este acercamiento fortalece la accountability, o mejor dicho, la fiscalización ciudadana, y empodera pues al vecino frente a la autoridad municipal, quien tiene que rendir cuentas sobre la ejecución presupuestal y todo lo que atañe a la gestión. Es interesante la incorporación que se hace del artículo 119A justamente en el artículo 3 de la norma que recientemente ha sido aprobada. Bien, doctor. Y justamente prevé esto. Bien. Otro punto que se señala es respecto a la participación de la Contraloría General de la República en las sesiones del Consejo Municipal o Consejo Regional. ¿Esto no se tenía previamente? Lo que pasa es que se está ya dándole un espacio para que el control pueda ser mucho más efectivo. El control gubernamental es importante, ¿no? Debe entenderse que lo que hace Contraloría específicamente es ver de que los procedimientos, cualquier tipo de procedimiento en el Estado, cualquier toma de decisión en el Estado, se haga con arreglo de la ley. Solamente ellos intervienen cuando no se hace un apego a la ley, porque la función de Contraloría es garantizar la observancia del principio de legalidad, y la administración pública es legalista. Entonces, sí es importante que se les incorpore y sí es importante de que haya este nivel de participación. En todo caso, doctor, esta norma permite un mayor control y transparencia en los gobiernos regionales y locales. Es muy necesaria.
Algo que es muy importante y algo que también nos lleva a nosotros desde la sociedad civil, desde el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, por ejemplo, tenemos la plataforma de Lupita Perú, que es, pueden acceder www.lupita.pe. Es una plataforma donde pueden ver, por ejemplo, el desarrollo de la gestión en 4 pilares: operaciones municipales, recursos municipales, equipamiento y infraestructura municipal, y finalmente relación gobierno local, ciudadanía. Este último punto, por ejemplo, se ha fortalecido con esta norma, y particularmente desde nuestra institución, que trabaja con la Fundación Konrad Adenauer durante muchas décadas, estamos atentos a cómo va esta norma a impactar, esperemos positivamente, en las gestiones regionales y municipales. Es muy importante que se recupere la credibilidad de nuestra clase política, es muy importante que se cree en nuestras autoridades, es muy importante que nuestras autoridades no sean corruptas, que disminuyan los casos de corrupción, valga la redundancia, que haya una mayor eficiencia del gasto, claro que se pueda satisfacer las necesidades ciudadanas, porque el sistema necesita una fuerte dosis de credibilidad. Y que rindan cuentas a quienes los eligieron. Así es, sin perjuicio de, tampoco no quiero dejarlo fuera de Paloma, el hecho de que más allá de esta norma se vayan las otras normas que pudiesen ayudar, como por ejemplo una reformulación de lo que es el sistema electoral en instancias subnacionales. Me parece que si bien se apuesta por la gobernabilidad dándole al alcalde o a quien resulta electo alcalde la mayor cantidad de concejales, finalmente es importante de que se fortalezca también a la oposición, si no realmente pues vamos a tener siempre pues consejos en los cuales los alcaldes, y hablemos específicamente de los alcaldes provinciales y distritales, que tienen este tipo de sistema que les permite tener mayoría en el consejo, bueno, finalmente pues no tengan los niveles de fiscalización que deberían tener sus gestiones. Y creo que debemos apostar quizás más adelante a replantear esto, ya con miras a lo que podría ser el ejercicio de funciones de las autoridades que resulten electas el próximo 2 de octubre de este presente. Doctor, ¿esta es una función o una modificación, una tarea pendiente que le correspondería al Congreso de la República en todo caso? Sí, tiene que tomar nota el Congreso, porque la verdad, nosotros desde la sociedad civil trabajamos con los gobiernos locales y también gobiernos regionales, pero específicamente con los primeros vemos mucho esta problemática, sentimos a veces, y lo tengo que decir tal cual, la impotencia, la clara impotencia de aquellos regidores que dicen, doctor, soy uno, hay 4 de oposición, el alcalde ni siquiera me escucha, ni siquiera me responden un pedido de información, me siento solo, llego a Lima, me voy a Contraloría, ni siquiera me hacen caso. O sea, se tiene que tratar de equilibrar. Porque, efectivamente. Bueno, eso creo que es una etapa que viene, y ojalá que el Congreso, que está, digamos, con una serie de puntos en la agenda, la Comisión de Descentralización que ha tenido para bien sacar esta norma, hay que felicitar la labor de la Comisión de Descentralización, creo que debe apuntar también hacia eso en un corto plazo. Así es, gracias. Falta únicamente su publicación. Doctor, gracias por acompañarnos, ha sido un gusto conversar con usted. Gusto también, igualmente. Hasta una próxima oportunidad. Cuídese, gracias. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos con más información. En el norte del país, las autoridades anunciaron que aquellos centros educativos que no estén listos para garantizar la bioseguridad de los escolares continuarán en la modalidad de clases virtuales. El informe es en nuestro canal aliado TV Cosmos. El panorama en las diversas instituciones educativas de la región es similar. En el Colegio Nacional Gustavo Ríez de la urbanización La Noria, en la ciudad de Trujillo, urge el apoyo de las autoridades competentes, al menos en la limpieza de las aulas, pues lucen de esta manera. Esta institución cuenta con atención a alumnos de primaria y secundaria, albergando a un promedio de 2.000 alumnos en 2 turnos, mañana y tarde. Además, es uno de los colegios emblemáticos de la ciudad. En tanto, el gobernador regional Manuel Yempén refirió que aquellos colegios que no estén aptos en su infraestructura continuarán sus clases de forma virtual. Colegio, y nosotros ya tenemos la relación, que no estén listos los 2 primeros meses, la educación va a ser virtual.
Ya los directores están trabajando intensamente para que el mantenimiento cuyo presupuesto le llega a cada director, ellos están haciendo su trabajo ya interno. Y para los niños o los colegios que, por ejemplo, no alcanzan la infraestructura, vamos a trabajar con 2 turnos, con la intención de que la educación presencial sea lo privilegiado. Conversen con los directores de los colegios, porque el Ministerio de Educación ha enviado el presupuesto que ellos solicitaron en la ficha anterior, que ellos para su mantenimiento de los colegios. Cabe señalar que para el exdirector de gestión descentralizada del Minedu, la crisis política y continuos cambios en el gabinete ministerial han debilitado la comunicación del sector educación. El Poder Judicial nos comparte a continuación un informe especial sobre la falsificación de documentos y las sanciones que incurren en este tipo de actos ilícitos. El delito de falsedad documental consiste en alterar, modificar o falsificar ciertos elementos esenciales de un documento. Se trata de un delito doloso de carácter técnico que muchas veces requiere la intervención de peritos calígrafos y documentólogos. El artículo 427 del Código Penal determina que el que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años, y con 30 a 90 días multa. De tratarse de un documento público y de ser un documento privado, con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años, y con 180 a 365 días multa. Los tipos de falsificación documental. 1. Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles, y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación. Alterar documentos en alguno de sus elementos o requisitos esenciales. Simular documentos completos o en parte. Intervención en un acto de personas que se atribuyen declaraciones o manifestaciones falsas. Faltar a la verdad en la narración de los hechos. 2. Falsificación de documentos privados. 3. Falsificación de certificados. Puede ser cometido por particulares, autoridades, funcionarios públicos y facultativos. En este tipo se castiga tanto al falsificador como al traficante y al que hace uso de documentos falsificados a sabiendas de su falsedad, sin aplicarse a certificados relativos a la seguridad social. 4. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje. El perito calígrafo es un profesional que se encarga de cotejar los documentos dubitados con los indubitados y, a través de técnicas y procedimientos científicos, analizar las posibles alteraciones, modificaciones y falsificaciones de un documento. La falsificación de documentos se refiere como un delito de guante blanco. Ante este tipo de delitos, lo mejor es la prevención, verificar la providencia de los documentos y que coincida con los originales. De igual forma, si se sospecha de la veracidad de un documento, no se debe realizar ninguna operación sin antes verificar la información con la autoridad correspondiente. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes institucionales, el ente electoral y por la señal de los canales aliados. Ahora los dejamos con imágenes del volcán Misti en Arequipa. Permiso.